32. Donde Izuku es entrevistado sobre sus razones para querer ser un héroe. Izuku llegó al sitio donde se llevaría a cabo el examen de ingreso, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Aunque había estudiado el mapa varias veces, el terreno en el que se encontraba era completamente diferente al campus de la UA. Era enorme, lleno de estructuras altas y áreas abiertas que parecían diseñadas específicamente para pruebas físicas y tácticas. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la gran cantidad de jóvenes reunidos allí, docenas de solicitantes como él, todos con la misma mirada de emoción y nerviosismo. Muchos llevaban equipo, pequeñas partes de lo que probablemente se convertiría en sus futuros disfraces de héroes y aprobaban el examen. Midoriya, cuaderno en mano, observaba a todos con curiosidad, tratando de captar detalles interesantes. También escudriñó a la multitud, con la esperanza de ver una cara familiar. Sin embargo, la multitud era abrumadora y no pudo encontrar a nadie que reconociera. Era como si, de repente, se quedara solo en medio de la multitud. Pero no era tan extraño, después de todo, había demasiados candidatos este año, y era natural que no todos estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo. Por favor, formen filas ordenadas frente a las mesas de entrevistas, anunciaron los altavoces, cortando el zumbido constante de las conversaciones nerviosas. Lo que siguió fue un caos inmediato. Los jóvenes solicitantes se abrieron paso hacia las mesas, tratando de ser los primeros de la fila. La tensión era palpable y el ambiente se volvió abrumador en cuestión de segundos. Izuku sintió que lo estaban aplastando por todos lados, pero también trató de abrirse paso entre la multitud, luchando por respirar mientras su corazón se aceleraba aún más. Alto, solicitantes. Una voz poderosa retumbó en el tumulto. ¿Es este el comportamiento que consideras adecuado para los futuros estudiantes de la UA? La escuela de héroes más prestigiosa. El grito golpeó como un trueno y todos se congelaron en su lugar. La multitud, que había sido una masa caótica de cuerpos y gritando hace unos momentos, ahora murmuraba torpemente. Midoriya, aliviada de no ser aplastada más y curiosa por saber quién había levantado la voz, se giró para ver a un joven alto y de aspecto firme con gafas que brillaban a la luz del sol. Considera que ya podríamos estar en evaluación para ver si somos candidatos dignos de ingreso. Continuó el joven con una autoridad que no se esperaría de alguien tan joven. El altavoz dice específicamente que formen líneas ordenadas. Así que asegurémonos de seguir las instrucciones. Aunque algunos murmuraron e incluso pusieron los ojos en blanco ante el tono ceremoniador del joven, la mayoría de los solicitantes comenzaron a obedecer. Las filas comenzaron a formarse de manera más ordenada y, poco a poco, el caos se convirtió en calma. Midoriya, todavía un poco conmocionado, sintió una ola de alivio al ver que ya no estaba siendo aplastado. Finalmente, pudo respirar más fácilmente a medida que la multitud se calmaba. Pero antes de que pudiera relajarse por completo, escuchó que alguien gritaba. «Tú ahí. El de verde». Se oyó la voz del mismo joven. Midoriya se tensó de inmediato, sabiendo que el comentario estaba dirigido a él. Se enderezó, casi como un reflejo, mientras el chico de las gafas fijaba su mirada en él. Será mejor que hayas completado la documentación necesaria para llevar esos artilugios contigo. Dijo con severidad. ¿Sí? Lo llené la semana pasada. Midoriya respondió rápidamente, recordando cómo había completado todos los formularios para llevar sus herramientas de apoyo. El chico asintió con seriedad. Entonces no hay problema. Avanza y ponte en fila. Al pasar junto a él, Midoriya no pudo evitar pensar que el chico era un poco intimidante, pero también muy dedicado. A pesar de que su tono era estricto, estaba claro que le importaba seguir las reglas y asegurarse de que todos hicieran lo correcto. Al menos ahora el proceso procedería de manera más fluida. Mientras tanto, Tenya Ida, el joven que había llamado a todos al orden, no pudo evitar notar algo en los artilugios de Midoriya. Había algo en su diseño que le resultaba vagamente familiar, como si los hubiera visto antes en algún lugar, pero no sabía exactamente dónde. Antes de que pudiera pensar más en ello, una voz profunda habló detrás de él. Oye, niño. Nosotros somos los encargados de organizar esto. Hazte un favor a ti mismo y ponte en la fila también.
Iida se sorprendió al ver que la persona que le hablaba no era otra que el propio director Aizawa. El joven con gafas, que había tenido tanto control de la situación momentos antes, se tensó visiblemente y respondió rápidamente. Sí, le pido disculpas, señor. Respondió Iida rápidamente, inclinando la cabeza antes de unirse a los demás en la fila. Izuku se paró en la fila, sintiendo los nervios correr por su cuerpo mientras avanzaba lentamente hacia la mesa de entrevistas. La fila era larga, pero desde su posición, podía ver a Present Mic, uno de los profesores más extravagantes de la OA, manejando las entrevistas con su habitual estilo rápido y enérgico. Parecía que los estudiantes que pasaron por su mesa fueron aprobados casi de inmediato, después de solo un par de preguntas rápidas. A su lado, otra fila se movía mucho más lentamente. El propio director Aizawa dirigía esas entrevistas, tomándose su tiempo con cada candidato, haciendo preguntas detalladas y observándolos de cerca. Izuku agradeció en silencio a su suerte por no estar en esa línea. Parece que tuvimos suerte con esta línea, comentó una voz detrás de Izuku, haciéndose eco de sus pensamientos. Girando la cabeza, Izuku se encontró cara a cara con un joven con cabello morado y expresión cansada. Tenía un aire distante, pero había algo amistoso en su comportamiento. Sí, respondió Izuku con una sonrisa nerviosa. Soy Shinzo, se presentó el joven, extendiendo su mano. Yo, Izuku Midoriya, respondió Izuku, estrechando su mano con cierta torpeza. Shinzo lo miró por un momento, su mirada se posó en los artilugios y el equipo que Izuku llevaba. Solo entablando conversación mientras esperamos, dijo Shinzo, cruzándose de brazos. ¿Cuál es tu peculiaridad? Parece que necesitas mucho equipo para usarlo. Izuku sintió una breve punzada de vacilación ante la pregunta, pero decidió confiar en él, al menos un poco. En realidad, no tengo ninguna peculiaridad. Shinzo lo miró fijamente por un momento, claramente sorprendido. Pero en lugar de reírse o burlarse de él, su expresión se volvió más seria. Parece que a los dos nos espera un momento difícil. Espera, ¿tú tampoco tienes una peculiaridad? Preguntó Izuku, intrigado. Sí, admitió Shinzo. Pero tengo que admitir que mis habilidades físicas no están muy bien desarrolladas. Se rascó la nuca, como si eso aliviara el peso de su confesión. Honestamente, me estoy preparando para la posibilidad de terminar en el curso de estudios generales y tal vez ascender a la pista de héroe más adelante. Izuku, siempre optimista, trató de animarlo. Vamos a darlo todo. Sin embargo, Shinzo simplemente miró hacia otro lado, perdido en sus pensamientos. La conversación cayó en un silencio incómodo por un momento, hasta que Shinzo decidió retomarla. Entonces, uno de tus padres no tenía una peculiaridad y te la transmitió a ti. Supongo que debes guardar cierto resentimiento hacia ellos ahora que quieres ser un héroe. Izuku parpadeó sorprendido por el comentario. En realidad, mi mamá podía hacer flotar objetos pequeños, y mi papá podía escupir fuego, explicó. Por un momento, la expresión aburrida de Shinzo cambió ligeramente, como si algo lo hubiera intrigado, pero rápidamente volvió a su comportamiento neutral. Eso no tiene ningún sentido. El médico dijo que era raro, pero... No, interrumpió Shinzo bruscamente. ¿Sabías que los rasgos físicos están determinados por la herencia genética? Izuku asintió, recordando algunas explicaciones de sus maestros y lo que había leído en los libros. Estudios recientes han demostrado que, al igual que un hombre con mentón hendido transmitirá esa característica a sus hijos varones, los padres con peculiaridades de fuego transmitirán esa peculiaridad a sus hijos. A menos que la madre tenga una peculiaridad opuesta, como el agua o el hielo. Pero, tengo un amigo con ambas peculiaridades, hielo y fuego, dijo Izuku, pensando en Todoroki. Shinzo reflexionó por un momento. Si tiene hermanos, probablemente sea el único con dos peculiaridades. Aunque eso no es demasiado extraño. Ocurre en uno de cada 4 casos. Izuku recordó una foto en el estante de la casa de Todoroki, donde pensó que había visto que todos los hermanos de Todoroki tenían el pelo blanco, como su madre. Le hizo darse cuenta de que Shinzo podría saber de lo que estaba hablando. Tu caso, sin embargo, no tendría precedentes, continuó Shinzo.
Creo que es más probable que fueras adoptado, o que el hombre con la peculiaridad del fuego que mencionaste no sea tu verdadero padre. Las palabras de Shinzo golpearon a Izuku como un cubo de agua fría. Su primera reacción fue de puro shock, su mente dando vueltas en un torbellino de pensamientos. ¿Adoptivo? Eso era imposible. Siempre había pensado que se parecía demasiado a su madre en muchos aspectos. ¿No era ese hombre su verdadero padre? ¿Es por eso que se fue? ¿Descubrió que Izuku no era su hijo biológico? No era solo porque no tenía una peculiaridad. ¿Podría su madre haber? ¿Era por eso que se había disculpado? Entró en una espiral de pensamientos, abrumado por la incertidumbre, perdido en un espacio oscuro y solitario sin respuestas claras. Sacudiendo la cabeza, Midoriya trató de alejar esas ideas. No podía permitirse perder la concentración ahora, no cuando estaba a punto de enfrentarse al examen. Shinzo, Izuku habló de repente, su voz más firme de lo que había esperado, no me estás contando todo esto solo para distraerme y obtener alguna ventaja durante el examen, ¿verdad? Shinzo, sorprendido por la acusación, solo desvió la mirada con seriedad. Cree lo que quieras, respondió con voz firme. No te culparía por pensar eso. Debido a mi peculiaridad, la gente a menudo dice que sería un buen villano, pero eso no es lo que soy. Eso es lo que estoy tratando de demostrar al estar aquí. Izuku no sabía qué pensar. El malestar entre ellos creció. Todavía no entendía completamente a Shinzo, pero había algo en su tono que se sentía genuino, aunque distante. Finalmente, Izuku se enderezó, notando que era casi su turno para la entrevista. Siguiente, mensaje de micrófono presente desde la mesa. Midoriya dio un paso adelante. Era su momento de dar el siguiente paso hacia su sueño de convertirse en un héroe, y nada, ni siquiera las dudas sobre su pasado, lo detendrían ahora. Por favor, siéntese, instruyó el héroe, con su característica voz profunda y entusiasta llenando el espacio. La admiración de Izuku por Present Mic, el héroe de la radio, no pudo contenerse. Su fanboy interior surgió con una fuerza inesperada. Señor. Es un gran honor conocerte. Escucho tu programa de radio todos los días. Me encantó tu análisis de la pelea entre All Might y Endeavor. Exclamó, inclinándose hacia adelante con una mezcla de respeto y emoción juvenil. Present Mic soltó una carcajada, claramente disfrutando del entusiasmo de Izuku. Eso es increíble. Cualquiera que escuche mi programa a diario está automáticamente en el camino correcto. Dijo, como si estuviera a punto de pasar a Izuku por la entrevista sin dudarlo. Sin embargo, su comportamiento cambió rápidamente cuando captó la mirada seria y desaprobatoria de Eraserhead de la mesa a su lado, sus ojos agudos observaban todo con calma. Pero claro, repasemos las preguntas rutinarias, agregó Mick, hojeando el archivo de Izuku, dice aquí que quieres ser un héroe para salvar a todos con una sonrisa, levantó una ceja. Como All Might. Izuku sintió el peso de esa pregunta, pero estaba preparado. Apretó los puños con determinación. No, señor. Como yo. Trató de decir con confianza. Present Mic soltó una pequeña risita e hizo una nota en su hoja. Por fin, alguien que no sea un fan más de ese tipo, dijo, algo divertido. En términos de habilidades, veo que te has entrenado con una amplia gama de herramientas de apoyo. Cinta de captura, cables de balanceo y agarre, bombas de humo. Vaya, has entrenado bien. Izuku asintió rápidamente. Sí, he tenido mucha ayuda. Present Mic alzó la vista, curioso. ¿De tu padre? Izuku dudó por un segundo. En realidad, Pero no veo ninguna mención de tu peculiaridad, chico, interrumpió de repente Present Mic, examinando el archivo más de cerca. El estómago de Izuku se hundió. Sabía que ese momento iba a llegar. Sintió que una gota de sudor se deslizaba por el costado de su frente, pero se obligó a mantener la compostura. Nací sin un capricho, pero te puedo dar 100 razones por las que soy perfecto para una. Empezando con. Trató de continuar, con la voz lo más firme posible. Present Mic lo interrumpió, aunque su tono había perdido el entusiasmo anterior. Lo siento, chico, dijo, con un dejo de disculpa en su voz.
Izuku sintió que su corazón se detenía por un momento. El director Aizawa solicitó entrevistar personalmente a los solicitantes que no tuvieran peculiaridades. Miki hizo un gesto hacia donde estaba sentada la directora Aizawa, justo cuando una chica con un peinado en forma de hongo se levantó de la silla frente a él. Era el turno de Izuku. Los nervios comenzaron a arremolinarse dentro de él mientras recogía su solicitud de la mesa, preparándose para lo que sería la entrevista más importante de su vida. Pero justo cuando estaba a punto de dar un paso, sintió una mano en su hombro. Era Present Mic, apartándolo suavemente para susurrarle algo. No te dejes engañar por esa mirada fría. Es solo una fachada. Pero demuéstrale que vales la pena, dijo en voz baja. Esas palabras tocaron una fibra profunda en Izuku. Asintió con determinación y caminó hacia la mesa donde esperaba el director Aizawa, sabiendo que esta era su oportunidad de demostrar, no solo al director, sino a sí mismo, que su valía iba mucho más allá de cualquier peculiaridad. Izuku se sentó rígido en la silla, sintiendo el peso de la mirada de Eraserhead sobre él. El contraste con la energía de Present Mic era marcado. Mientras que el segundo irradiaba entusiasmo, Eraserhead, en cambio, mantenía una frialdad analítica que lo inquietaba. Cuando Aizawa finalmente levantó la vista del archivo, el silencio se volvió sofocante. ¿Qué piensa tu madre de esto?, preguntó, sin preámbulos ni suavidades. Izuku tragó saliva, tratando de mantener la calma. Era una pregunta que había anticipado. Está preocupada, pero ella me apoya, respondió él, manteniendo la voz firme a pesar de los nervios que lo carcomían. Aizawa lo estudió cuidadosamente, como si analizara cada palabra que salía de su boca, sopesando la verdad detrás de ellas. Su siguiente pregunta fue directa, sin edulcorar. ¿Y quién cuidaría de ella si mueres en el cumplimiento del deber? El impacto de la pregunta golpeó como un puñetazo en el estómago. Izuku se quedó en blanco por un segundo, pero rápidamente recordó las conversaciones con su madre, la preocupación en sus ojos cada vez que hablaban sobre el futuro y cómo había elegido apoyarlo a pesar de todo. Lo hemos hablado, respondió con una seriedad que reflejaba la gravedad de sus palabras. No quiere que renuncie a mi sueño por ella. Pase lo que pase. Eraserhead no mostró ninguna emoción ante su respuesta, pero Izuku podía sentir cuán cuidadosamente se sopesaba cada palabra. ¿Qué tal trabajar para la policía?, sugirió Aizawa, cambiando bruscamente de tema. Izuku recordó el examen de la academia de policía que había tomado. Consideré esa opción durante meses, incluso aprobé el examen de ingreso, dijo, levantando un poco la voz, pero aún así quiero ser un héroe. Aizawa dejó escapar un suspiro de cansancio y se frotó el costado de la frente, como si la conversación lo estuviera agotando. Pero Izuku vio en ese gesto una pequeña oportunidad, una apertura para mostrar su determinación. No tengo una peculiaridad, comenzó Izuku, con urgencia y fervor creciendo en su pecho, pero te puedo dar 100 razones por las que estoy. Antes de que pudiera continuar, Eraserhead lo interrumpió, sin dejar espacio para grandes discursos. ¿Crees que tengo tanto tiempo? Su tono era agudo, casi impaciente. Izuku se quedó sin aliento por un momento, su mente se aceleró. La oportunidad de impresionar al director Aizawa estaba ahí, pero no había margen para errores o explicaciones largas. Dime, en una frase clara, ¿qué significa para ti entrar en UA?, exigió Eraserhead, con voz firme e inflexible. Izuku cerró los ojos por un breve momento, recordando todos los meses de esfuerzo y lo que este sueño realmente significaba para él. Su mente se inundó de recuerdos. Las lágrimas de su madre, las palabras de aliento del señor Yagi, los amigos que había hecho, Todoroki, Kacchan, Uraraka, las agotadoras sesiones de entrenamiento y, sobre todo, la visión de un futuro en el que podría salvar a otros, tal como siempre había soñado. Abrió los ojos, irradiando determinación. Entrar a la UA, su voz era firme, clara, es la única forma en que puedo convertirme en la persona que siempre quise ser. Alguien que salva a todos e inspira esperanza, sin importar lo difícil que sea la situación. Y estoy dispuesto a darlo todo, si es necesario. Eraserhead lo observó en silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. Izuku no podía leer su expresión. Lo siento, dijo finalmente Aizawa, con un tono inquebrantable, pero no me has convencido.
Las cejas de Izuku se fruncieron, su corazón se hundió en su pecho. Las palabras de Aizawa lo golpearon con una brutalidad inesperada. Pareces el tipo de persona que lo arriesgaría todo sin pensar en las consecuencias para ti mismo, continuó Aizawa. Eso no es lo que significa ir más allá. Muchos han malinterpretado esa idea, y han muerto por ello. Y aunque no lo parezca, no quiero cargar con la culpa de otra muerte, ni siquiera indirectamente. No puedo aceptar que alguien sin una peculiaridad actúe de esa manera. La desesperación envolvió a Izuku como un tornillo de banco. Aizawa levantó su bolígrafo hacia el archivo, y parecía que estaba a punto de rechazar su solicitud. Fue entonces cuando el cuerpo de Izuku se movió por sí solo. Miki y Shinzo se pusieron de pie en la mesa cercana, y varias personas en la fila estiraron el cuello para ver qué estaba sucediendo. El propio Izuku apenas podía creer lo que había hecho. En un abrir y cerrar de ojos, había arrojado su cinta de captura, envolviéndola alrededor de la mano de Aizawa antes de que pudiera firmar. Este niño. Pensó Aizawa, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Aunque confundido, Izuku trató de justificar su acción. Lo siento, pero no puedo dejar que mi sueño termine así. Exclamó, con la voz quebrada bajo el peso de sus emociones, no así, sin que se me diera la oportunidad de demostrar mi valía, solo porque no tengo una peculiaridad. Antes, dije que estaba dispuesto a darlo todo, pero eso no significaba que estuviera dispuesto a tirar mi vida o mi seguridad por la borda. Tengo tantas razones para vivir, y soy muy consciente de que no puedo hacerme daño porque no quiero preocupar a las personas que amo. La forma en que Midoriya sostenía la cinta de captura, con su brazo doblado hacia arriba, de alguna manera le recordó a Aizawa a su viejo amigo Shirakumo, animándolo a ir por algo. Aizawa suspiró, tratando de ocultar la pequeña sonrisa que amenazaba con aparecer. Está bien, te dejaré intentarlo, pero suéltame ya, dijo Aizawa en tono neutro. Veamos si tus acciones coinciden con tus palabras y si puedes hacer esto sin romperte ningún hueso. Por supuesto. Exclamó Izuku, su voz fuerte y llena de confianza. My Hero Academia. 180 grados. 33. Donde All Might se preocupa por Midoriya, Uraraka se encuentra con alguien de su pasado, Edui se discute con su clon y Bakugo se enfrenta a una barrera que le impide tomar el examen. Toshinori estaba de pie frente a la gran ventana polarizada, observando el extenso campo donde comenzarían las pruebas del examen de ingreso a la UA en solo unos minutos. El cielo estaba despejado, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Estudiantes ansiosos, algunos con sueños brillantes y otros con miedos enmascarados como determinación, se preparaban para lo que sería su primer gran desafío. Mientras sus ojos exploraban los jardines, su mente se desplazó a un recuerdo reciente en el taller de Atsume. Los zapatos y guantes de la joven Midoriya deben ser capaces de soportar altos niveles de poder, había dicho Toshinori con un tono serio que transmitía su preocupación, no escatime ningún material. Me encargaré de los costos más tarde. No te preocupes, All Might, Atsume le había asegurado con una sonrisa confiada, subiéndose las gafas para revelar una chispa de emoción en sus ojos. Si Midoriya va a ser tu sucesor y yo soy su mecánico de referencia, garantizaremos su seguridad y éxito, cueste lo que cueste. La confianza de Atsume era inquebrantable. Aunque Toshinori se sintió aliviado, todavía cargaba con el peso de su responsabilidad, no solo por Midoriya, sino por lo que representaba. El futuro de los héroes. Su mente vagó entonces a otro recuerdo reciente, esta vez en la residencia temporal, donde había invitado al joven Todoroki a una reunión. Todoroki había aceptado a regañadientes, aunque su expresión fría y su evidente desconfianza quedaron claras en el momento en que llegó. Debo advertirte, lo que voy a contarte puede sorprenderte bastante, había dicho Toshinori, tratando de prepararlo. ¿Estás seguro de que no quieres sentarte? Todoroki lo miró con indiferencia. Estoy bien, respondió Todoroki, aparentemente dudoso de que realmente pudiera sorprenderse. Estoy seguro de que Midoriya es su hijo secreto. Ahora solo necesita explicar por qué lo abandonó y dónde ha estado todos estos años, pensó Todoroki, endureciendo su expresión y añadiendo. Y el descaro que tiene para sonreírle a Midoriya de esa manera. Toshinori podía sentir que Todoroki tenía sus sospechas sobre su relación con Midoriya, probablemente formando sus propias teorías.
Tal vez pensó que había algún vínculo oculto entre ellos. Pero lo que estaba a punto de revelar iría más allá de cualquier teoría que Todoroki pudiera haber tenido. Muy bien, aquí va. En realidad, soy... El frágil cuerpo de Toshinori se infló en un instante, All Might. La transformación fue tan repentina que Todoroki, en un raro momento de sorpresa, entrecerró los ojos y separó ligeramente los labios. All Might mantuvo su pose heroica, esperando algo más que un shock inicial, pero Todoroki simplemente se quedó allí, mirando. Bueno, di algo, insistió All Might, manteniendo su postura imponente. Finalmente, Todoroki recuperó la compostura, tapándose la boca. Esto explica, ¿por qué querías ayudar a Midoriya?, reflexionó Todoroki, después de todo, eres un héroe que quiere ayudar a todos. Sí, aunque para ser honesto, tenías parte de razón, dijo Toshinori, relajando su postura y acercándose para colocar una mano en el hombro de Todoroki, mi interés en la joven Midoriya va más allá de mi deber como héroe. Te lo contaré todo, para que me entiendas y me ayudes con lo que está por venir. Un suave zumbido lo trajo de vuelta al presente, sacándolo de sus recuerdos. La voz familiar de Gran Torino sonó a través del comunicador en su oído. Oye, ¿te sientes nervioso, Toshinori? Debo admitir, solo un poco, respondió, su voz más baja de lo habitual. El joven Midoriya probablemente usará uno para todos por primera vez durante estas pruebas. Y, aunque confío en él, no puedo evitar sentirme inquieto. El chico es listo, respondió Gran Torino, es adaptable y aprenderá a enfrentar lo que se le presente. Eso lo hace fuerte, lo creas o no. Lo sé, dijo Toshinori, frotándose la barbilla, pero mi mayor temor es que pueda hacerse daño. Uno para todos es un poder inmenso. Aunque su cuerpo está listo, y he tratado de guiarlo con cuidado, no puedo evitar preocuparme. Gran Torino soltó una breve carcajada. Pareces un padre sobreprotector, Toshinori. Toshinori sonrió levemente, reconociendo la verdad en sus palabras. Supongo que tienes razón. Pero no puedo evitarlo. Es más que un sucesor para mí, es alguien a quien realmente quiero proteger. Hubo un breve silencio al otro lado antes de que Gran Torino, con voz más suave, añadiera. Yo también, espero que no se lastime. 30 minutos antes del examen. Uraraka miró su reflejo en la ventanilla del tren, observando el paisaje borroso que pasaba a medida que el vagón avanzaba a toda velocidad. La preocupación grabada en su ceño fruncido y sus labios tensos era difícil de pasar por alto. No es posible. Me quedé dormida en un día tan importante. Pensó, cerrando los ojos y juntando las manos frente a su cara, tratando de encontrar algo de calma. El tren estaba inusualmente silencioso esa mañana, y solo el suave estrépito de las vías rompía el silencio. Ni siquiera había desayunado. Sus padres seguían profundamente dormidos, disfrutando de su primer día libre después de una semana agotadora en sus nuevos trabajos. No podía culparlos, por supuesto, pero eso no cambiaba el hecho de que estaba peligrosamente cerca de llegar tarde al examen de ingreso a Laura. De repente, su mente se desvió a su conversación por teléfono con Deku la noche anterior. Por lo que he investigado, teniendo en cuenta el número de aspirantes y la tasa de aceptación de UA, es probable que le den más peso al rendimiento individual en el examen práctico que conocemos, había dicho Deku, con voz seria y analítica como siempre. Entonces, si por casualidad nos vemos, tal vez sea mejor fingir que no nos conocemos para evitar que nos separen. Sus palabras habían sonado extrañas en ese momento, pero ahora ella lo entendía. El examen sería una prueba de sus habilidades personales, y cualquier indicio de familiaridad o trabajo en equipo podría verse como una ventaja injusta. Aún así, en el fondo, esperaba ver a Deku en algún momento. El solo hecho de verlo siempre le dio ese impulso extra para darlo todo. El tren tembló ligeramente, sacándola de sus pensamientos. De repente sintió una mano suave en su hombro. Disculpe, gritó una voz suave desde detrás de ella. Su corazón dio un vuelco al verlo. De Deku. Pero al mirar más de cerca, vio el rostro confundido de un niño con el pelo negro en lugar del verde familiar que había esperado. ¿Eh? Yo. El chico dio un paso atrás, claramente sorprendido por la forma en que ella lo había llamado. Alguien me ha llamado así antes. Supongo que puedo ser un poco torpe, pero... Uraraka parpadeó varias veces, dándose cuenta de su error.
El chico frente a ella no era Deku, aunque el parecido era asombroso. Lo miró más de cerca y, de repente, algo hizo clic en su mente. «¡Ese Saito!», exclamó con la voz llena de sorpresa. Se parecía demasiado a Deku. «Oh, qué alivio. Parece que me confundiste con otra persona», sonrió, esbozando una sonrisa. «Sí, soy yo, Saito. Lo siento, yo estaba realmente distraída», dijo rápidamente, sacudiendo la cabeza para despejar los recuerdos que amenazaban con inundar su mente, especialmente uno de Toga, disfrazado de Saito, saltando desde el techo de la escuela. Me di cuenta. Por eso dudé en acercarme. Parecía que estabas sumido en una profunda concentración. Saito se cruzó de brazos. Nunca tuve la oportunidad de hablar contigo después, ya sabes, cuando mis padres me transfirieron a otra escuela. Pero tú eres Uraraka Ochako, ¿verdad? El amigo de esa chica. Ella asintió lentamente, todavía tratando de procesar el giro inesperado que había tomado su mañana. ¿Cómo era posible que, en un día tan importante, justo antes de su examen, se hubiera encontrado con Saito? El tren continuó, pero el mundo a su alrededor parecía que se había ralentizado un poco. Una hora antes, 2 veces se paró al lado de Dabi cuando sintió que su teléfono vibraba con una llamada entrante. «Espera un momento», dijo, haciéndose a un lado para responder. «Claro», respondió Dabi, sin siquiera mirarlo, con los ojos fijos en el horizonte como si no le importara nada. 2 veces se acercó el teléfono a la oreja, sintiendo un poco de curiosidad. «Hola», preguntó, esperando una voz familiar al otro lado. «Oye», respondió una voz femenina, sonando relajada pero con una calma inquietante que inmediatamente puso a Duise en vilo. «¿Cómo estás? ¿Eres tú?». El tono de Duise cambió, una mezcla de sorpresa y fastidio. «Supe que eras tú». «Sí, soy yo», respondió su clon de Rei Todoroki con la misma calma. La reacción de Duise fue instantánea. Dio un paso atrás, tratando de contener la mezcla de conmoción e irritación que lo inundaba. «¿Quieres decirme qué diablos has estado haciendo? Has estado fuera de la red durante días. No tengo forma de saber lo que estás haciendo si no te registras, y ni siquiera has respondido a ningún mensaje». Estaba seriamente preocupado. En el otro extremo, el clon dejó escapar un suspiro de cansancio, como si estuviera acostumbrada a las diatribas de Duise. «Es exactamente por eso que estoy llamando ahora. Escucha, voy a ser directo. Yo no quiero hacer esto más. Estoy cansado de todo». Parpadeó 2 veces, confundido. «¿Cansado? ¿Cansado de qué exactamente?». «Lo que pasa es que últimamente he tenido sueños que...». «¿Sueños? ¿Quién te dio permiso para soñar?». «Solo el original tiene permiso para soñar». «Déjame terminar. Me estás estresando con todos esos gritos». 2 veces pude oírla masticar algo al otro lado. «Tal vez una barra de granola. Estás comiendo. No necesitas comer. Eres solo un clon». «Bueno, lo he estado haciendo, y se siente bien. Y de eso es de lo que quería hablar. Ya termino de denunciar a delincuentes de segunda categoría todos los días. Y además, ya tengo todo lo que necesito y siempre quise. Dinero, una bonita casa de estilo japonés, una familia que me quiere y, bueno, tal vez algunas otras cosas». Entrecerró los ojos 2 veces, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «¿Otros, cosas?». «No. No me digas que te enamoraste de Endeavor. Te dije en esa llamada que ahí era donde trazó la línea». «Esfuerzo. No es posible. Eso es horrible». «Bueno, al menos estamos en la misma página», suspiró 2 veces, brevemente aliviado. «Sabes muy bien que tengo una reputación que proteger, y no podemos permitir que mis clones seduzcan a los héroes solo para obtener información. Podría si quisiera. No eres mi jefe». «¿Qué? ¿Estás diciendo que realmente quieres estar con alguien? Eso no es asunto tuyo. Estás loco». 2 veces se calmó un poco antes de agregar, «Es la hija de Endeavor. Es un poco linda, vi en una revista que se va a casar pronto, pero...». La voz de Duise se elevó de nuevo. «Con el cuerpo que tienes, sería tu hija, y eso sería realmente enfermizo incluso para nosotros. ¿Por qué me dijiste eso? Ahora no podré quitármelo de la cabeza».
Sabes que esto me afecta peor que a una persona normal. No es ella. Y realmente no es asunto tuyo lo que quiero. Solo quería dejar claro que ya no puedes contar conmigo. Estoy fuera. Eso no se puede decidir. Eres mi clon. Tienes que obedecerme. No quiero. Y te advierto, si te veo por aquí, tendré que matarte. Nadie me va a quitar lo que tengo. Idiota. Si matas al original, también desapareces. Bueno, por lo que me dijiste entonces, ni siquiera estás seguro de ser el original. Se congeló 2 veces, su mente daba vueltas como si sus pensamientos estuvieran chocando entre sí sin una salida coherente. Tartamudeó, pero ninguna palabra salió con sensatez. El clon había tocado un nervio sensible. Maldita sea. Colgué 2 veces enojado, frustrado. Se giró rápidamente, solo para ver a Davi observándolo desde cerca, con su habitual mirada indiferente. ¿Todo bien?, preguntó Davi, con un tono tan distante como siempre. Se rascó la cabeza 2 veces, todavía tratando de procesar la conversación que acababa de tener. ¿Tú, escuchas todo eso? Sí. Parece que vas a necesitar a alguien que te ayude a acabar con ese clon tuyo. 2 veces lo miró, sorprendido por la oferta. Davi no era el tipo de persona que ofrecía ayuda sin razón. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Claro. Para eso están los amigos. 2 veces logró esbozar una pequeña sonrisa nerviosa. A pesar de que la situación le preocupaba, saber que no tendría que enfrentarla solo le dio un poco de alivio. Pero, ¿y Shigaraki? No te preocupes. Volveremos antes de que se dé cuenta de que nos hemos ido. Presente. Izuku y Bakugo estaban sentados en un banco largo de metal justo enfrente de las puertas cerradas del consultorio médico dentro de las instalaciones. El aire olía fuertemente a desinfectante y el eco lejano de los pasos reverberaba por los pasillos. Cada uno sostenía un pequeño trozo de algodón sobre sus brazos, cubriendo el lugar donde se había extraído la sangre. Era un detalle menor, pero Izuku no podía quitarse de encima la incomodidad de sentarse allí en silencio junto a Kacchan. ¿Por qué demonios siempre tengo que encontrarme contigo?, refunfuñó Bakugo, frunciendo el ceño mientras miraba al suelo. A pesar de su mirada fija, lanzó una rápida mirada a Izuku por el rabillo del ojo, como si buscara alguna excusa para molestarse aún más, y ese maldito nuevo sistema. Análisis de sangre y orina sin previo aviso. Gruñó irritado. ¿Qué demonios es ese nuevo pensamiento principal? Izuku, con una sonrisa nerviosa, trató de aligerar la espesa tensión en el aire. Se quitó con cuidado el algodón del brazo, deseando que su ambiente fuera más relajado. Bueno, si nos hubieran avisado, tal vez, hizo una pausa pensativa, si alguien tenía algo que ocultar, podría haber traído muestras falsas, como en las películas, ¿verdad? Bakugo soltó una burla, apartando la mirada como si la mera presencia de Izuku solo empeorara su irritación. Antes de que pudiera responder con algo mezclado en veneno, un pequeño robot con el logotipo de UA flotó hacia ellos, sus luces parpadeando en pulsos mecánicos constantes. Katsuki Bakugo, dijo el robot, con voz metálica y precisa. Bakugo levantó la cabeza, irritado. Sí, ese soy yo, respondió con su habitual tono de frustración. Como parte del proceso de selección, hemos revisado los expedientes escolares de todos los aspirantes, continuó el robot con su voz monótona. Hemos encontrado una denuncia en tu contra por acoso. Bajo las nuevas políticas establecidas por el director, lo siento, pero no se le permite continuar con el examen de ingreso a la UA y se le solicita que se vaya de inmediato. El cuerpo de Bakugo se puso rígido, poniéndose en pie como si lo hubieran electrocutado. ¿Qué tipo de mierda es esta?, gritó, con los ojos encendidos de furia. La incredulidad marcaba cada movimiento mientras apretaba los puños. Por favor, mantén la calma, dijo el robot, sin verse afectado por la ira de Bakugo. Los héroes deben mantener un historial impecable desde una edad temprana. El costo de reparar la imagen pública de los héroes cada año es astronómico. La Asociación de Héroes no puede permitirse correr riesgos con nuevos héroes, por muy bien que hayan obtenido en el examen escrito. Mientras hablaba, el robot imprimió una hoja de su cofre mecánico, extendiéndola hacia Bakugo.
Lo agarró con rabia y comenzó a leerlo rápidamente, entrecerrando los ojos con cada línea. Finalmente, arrugó el papel con fuerza en su puño, convirtiéndolo en una bola de papel triturado. Si no estás dispuesto a enfrentar las consecuencias, no cometas la ofensa, concluyó el robot, preparándose para darse la vuelta e irse. Espera. Izuku se puso de pie de repente, su corazón latía con fuerza. No podía permitir que esto sucediera, ese informe, sus ojos se abrieron de par en par con un destello de comprensión. Ese informe fue presentado por Inko Midoriya. Bakugo se congeló, girando la cabeza lentamente hacia Izuku con una mezcla de sorpresa e ira. El robot se detuvo en seco, sus luces parpadearon rápidamente como si estuviera procesando la pregunta. «Es mi madre», insistió Izuku, con las manos temblorosas mientras sacaba su carnet de estudiante. «Aquí está mi identificación. Soy Izuku Midoriya. Hubo un malentendido entre Kacchan y yo hace un tiempo, pero lo arreglamos. Mi mamá es simplemente sobreprotectora. Ella se preocupó demasiado en ese momento, pero Kacchan y yo», le tembló la voz, «siempre hemos sido amigos de la infancia». El robot escaneó la identificación de Izuku, sus luces parpadearon en un patrón rítmico mientras analizaba la información. Los segundos pasaron lentamente, llenando el aire de una tensión insoportable. Esta solicitud no se puede procesar. Para más información, comenzó el robot, cuando de repente una voz profunda y cansada interrumpió. «Déjalo ir», la voz vino de detrás de ellos, y ambos voltearon a ver al director Aizawa acercarse, con las manos en los bolsillos y su habitual expresión somnolienta. Antes, durante la entrevista, me di cuenta de que este chico, hizo un leve gesto hacia Izuku, no es el tipo de persona que se deja intimidar fácilmente. Probablemente esté diciendo la verdad. Probablemente fue solo un problema entre amigos, que también resultan ser rivales, ¿no es así, Katsuki Bakugo? Bakugo evitó su mirada, apretando los dientes, su orgullo y frustración lo detenían. «Entendido», dijo el robot, retrocediendo un poco. «Aunque, ¿cuál es el punto de programarme si de todos modos solo vas a tomar tus propias decisiones?», añadió en un tono mecánicamente sarcástico antes de darse la vuelta y retirarse, sus luces se atenuaban a medida que avanzaba. Aizawa se demoró un momento, observándolos con su habitual expresión neutral, aunque había una sutil advertencia en su mirada. «Asegúrate de no causar más problemas», dijo con firmeza antes de irse, dejándolos solos una vez más. El silencio que siguió fue tan pesado que pareció envolverlos. Izuku miró al suelo, luchando por encontrar algo que decir después de lo que acababa de suceder, pero sus pensamientos eran un lío enredado. «Tú y yo sabemos que no hemos sido amigos desde que teníamos 4 años», murmuró Bakugo de repente, su voz baja y llena de un resentimiento que parecía haberse estado cocinando a fuego lento durante mucho tiempo. Izuku apretó los labios, sintiendo el peso de esa verdad, pero trató de mantener la calma. «Lo sé, no somos amigos, Kacchan. Pero, bajó la vista hacia sus pies, tuve que decirlo así para hacerlo creíble». Bakugo se puso de pie de un golpe, con las manos metidas en los bolsillos, mientras lo miraba con una mezcla de ira y desdén. «¿Querías que te debía un favor o algo así? Nunca te pedí que me ayudaras», espetó Bakugo, su voz se hizo más fuerte. «No me ayudaste. Sigo pensando que eres un fracasado peculiar y despistado». Las palabras de Bakugo golpearon a Izuku como un puñetazo invisible, pero se mantuvo firme, su voz cautelosa. «No quería que me debieras nada, Kacchan, solo, no quería verte perder tu sueño. No por algo que sucedió hace tanto tiempo, y porque…» tragó saliva, «porque quiero que tú también estés allí, para demostrarte que puedo salir adelante». Bakugo lo miró por un momento más, sus ojos llenos de furia contenida, antes de que se volviera bruscamente y se alejara, sus pasos resonando fuertemente en el pasillo vacío. Izuku se quedó allí solo, mirando el camino donde Kacchan había desaparecido. Sabía que había hecho lo correcto, pero no podía quitarse de encima la sensación de que, una vez más, no había logrado entenderlo ni conectar con él. Aunque algo que Aizawa había dicho le hacía sonreír ahora. «Antes, durante la entrevista, me di cuenta de que este chico no es el tipo de persona que se deja intimidar fácilmente. Estaba realmente contento de que ya no pareciera alguien que pudiera ser fácilmente victimizado». «¡Qué genial!
se dijo a sí mismo con una gran sonrisa. 34. Donde Izuku se somete a pruebas físicas, Uraraka habla con Saito, Toga reflexiona sobre su encuentro con Deku y comienza una pelea en la casa de Todoroki. Izuku lo estaba dando todo para aprovechar al máximo el equipo de apoyo que Atsume había diseñado. Sus dispositivos eran impresionantes, lo que le hacía sentir que podía superar sus limitaciones para las pruebas físicas. Eso era una cosa, pero había algo inquietante en el aire en ese momento. Algunos de los estudiantes a su alrededor lo miraban con curiosidad, otros con desdén. Tal vez se debió al hecho de que solo las personas sin peculiaridades y aquellas cuyas peculiaridades perjudicaban a sus usuarios podían usar equipos de soporte. También estaba el hecho de que este tipo de equipo de apoyo era generalmente bastante caro. Al final, Izuku decidió no prestar mucha atención a las miradas, ya que era un día importante y no podía permitirse distraerse. Jadeando después de correr la carrera de 50 metros y frunciendo el ceño, se dio cuenta de que se estaba quedando atrás en comparación con los demás. Hasta ese momento, no había logrado ningún resultado sobresaliente y, aunque estaba casi seguro de que no era el último, todavía no estaba por encima de la media. Era muy consciente de que el aviso del examen indicaba que más de un estudiante por cuadra podía ser expulsado si no cumplía con los parámetros establecidos por el director. Sin embargo, al inicio de las pruebas, no se había especificado cuáles eran esos parámetros. Las pequeñas máquinas que ayudaron a medir los resultados se alinearon a lo largo del recorrido de la prueba. Ahora estaba en la última prueba, el lanzamiento de pelota de larga distancia. ¿Puedo patear la pelota?, preguntó Izuku al pequeño robot a su lado. Las luces del robot parpadearon durante unos segundos antes de ponerse verdes. Está permitido usar cualquier parte de tu cuerpo para lanzar la pelota con el fin de lograr la mayor distancia posible, respondió el robot en tono mecánico. Gracias, exclamó Izuku, sintiéndose un poco más optimista mientras se preparaba para la patada. Cerró los ojos por un momento, recordando el rostro sonriente de All Might de perfil, rodeado de un deslumbrante resplandor dorado. Sin embargo, casi al instante, negó con la cabeza y luego logró esbozar una leve sonrisa. En cambio, quería concentrarse en otra persona. La imagen de Uraraka vino a su mente, con una sonrisa genuina, brillante como un faro en medio de la tormenta de sus pensamientos, y se sintió más preparado que nunca. ¿Listo?, preguntó el robot, parpadeando su visor. ¿Sí? Izuku respondió con determinación, su corazón latía con fuerza. Desde uno de los vidrios polarizados, Toshinori lo observaba de cerca. Vamos, joven Midoriya. Úsalo uno para todos, pensó intensamente, deseándole todo el éxito en ese momento crucial. Sin que él lo supiera, Aizawa también estaba mirando desde atrás. 20 minutos antes del examen. Saito estaba apoyado contra la ventana de la puerta del vagón del tren, mirando el paisaje con una expresión tranquila. Curioso por la tranquilidad que desprendía, y a pesar de saber que se había acercado para hablar de Himiko Toga, Uraraka decidió romper el silencio que de repente se había instalado entre ellos. ¿También vas a hacer el examen de ingreso a la UA?, preguntó Uraraka, tratando de sonar casual, aunque todavía estaba inquieta por lo mucho que Saito se parecía a Deku. Saito la miró por un segundo antes de responder. No. En realidad, mi peculiaridad no es adecuada para ser un héroe, dijo con una sonrisa que era a la vez nerviosa y divertida. Sería un desastre total. ¿Un desastre?, repitió Uraraka, su curiosidad crecía aún más. Saito se golpeó la frente, cerrando los ojos como si acabara de decir algo que no debería haber dicho. Dejó escapar un suspiro de cansancio antes de volverse hacia ella con una sonrisa apresurada. Ah, por favor. Si alguien pregunta, podría decir que en realidad no tengo una peculiaridad. Saito juntó las palmas de las manos en un gesto de súplica, una sonrisa nerviosa apareció en su rostro. Es bastante poco probable que alguien se entere, pero si se enteran de mi peculiaridad, podrían impedirme trabajar, y realmente necesito el dinero para hacer realidad mi sueño. Uraraka lo miró sorprendido y luego repitió sus palabras, con la esperanza de obtener más información. Para hacer tu sueño hecho realidad.
Saito asintió con una amplia sonrisa, su expresión volvió a ser despreocupada mientras flexionaba su brazo en un gesto de entusiasmo. ¿Sí? Mi sueño es algún día jugar fútbol profesionalmente en el extranjero. Dijo con un brillo especial en sus ojos. Uraraka lo observó durante unos segundos antes de apartar la mirada cuando algo inesperado llamó su atención. Varios pasajeros del auto comenzaron a toser. Al principio, era un sonido suave, pero pronto se convirtió en una serie de toses más insistentes, como si algo hubiera invadido el espacio. Uraraka sintió que una ola de inquietud comenzaba a extenderse entre los viajeros. Noche antes del examen. Himiko Toga estaba acostada boca arriba en la cama, con la mirada fija en el techo, como si las sombras de la habitación pudieran ofrecerle respuestas a los pensamientos que la atormentaban. Su respiración era suave, pero en su mente, las imágenes fluían como una corriente turbulenta. El rostro de Deku, el chico con la cara herida que había encontrado en los baños públicos, apareció en su mente, seguido inmediatamente por Saito, la primera persona de la que se había enamorado. Lo recordó con un labio partido, la sangre rodando lentamente por la comisura de su boca mientras se preparaba para pelear con los chicos del equipo de fútbol de la escuela después de una discusión que tuvieron. Saito había lanzado la pelota a un lado hasta que llegó a sus pies. Toga parpadeó, recordando vívidamente cómo su corazón había latido con fuerza ese día, acelerado por la mezcla de adrenalina y confusión al ver su sangre y la expresión de su rostro. Nunca entendió del todo por qué eso le había fascinado tanto, pero sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre después de ese incidente y que ya no podía ocultarlo a pesar de los deseos de sus padres. Se recordó a sí misma después del incidente cuando atacó a Ochako, llorando mientras se enterraba bajo las sábanas al llegar a la casa de Shigaraki, hundiéndose en ellas como si pudiera escapar de sus recuerdos. No podía negar que conocer a ese chico que tanto le recordaba a Saito la había afectado, reabriendo esa herida en su corazón que no había sanado. Los días pasaban empapados de esa angustia, perdiendo la noción del tiempo, incluso olvidándose de comer o vestirse. Eso fue hasta que Shigaraki la encontró cuando se conocieron. Cuando lo miró a los ojos, reconoció algo, como si él también llevara una profunda carga. Fue en los ojos vacíos de Shigaraki que Himiko vio un reflejo de su propio dolor, y en ese momento, decidió quedarse. No porque pensara que podían entenderse, sino porque compartían esa oscuridad, ese vacío que los conectaba de alguna manera. Sin darse cuenta de los pensamientos de Toga, Jin daba vueltas y vueltas bajo sus propias sábanas al otro lado de la habitación, tratando de encontrar una posición cómoda para dormir, experimentando con las posturas más peculiares. Luego se giró para mirar a Toga y notó que ella miraba al techo. «Oye, Toga», la voz de Jin rompió el silencio de repente, haciéndola arrancar la mirada del techo para mirarlo. «¿Tampoco puedes dormir? Reconozco que estoy un poco nervioso por mañana. ¿Quieres charlar un poco? Ha pasado un tiempo desde que me dijiste cómo van las cosas con ese chico que dijiste que te gustaba. ¿Lograste confesar tus sentimientos?» Toga no respondió de inmediato. Sus ojos, generalmente vivos, estaban oscurecidos por una extraña seriedad que Jin rara vez veía en ella. «Sí. Lo confesé», murmuró, sus palabras carecían de energía. Un total de 108 veces. Jin se sentó en la cama, cruzando las piernas. «108 veces», exclamó asombrado. «Espera, pero, no me digas que usaste la apariencia de otras chicas para hacerlo, ¿verdad? De otra manera, habrían emitido una orden de restricción o algo así. Pero, ¿alguna vez le confesaste como tu verdadero yo?» Toga negó con la cabeza. «No me digas que eres demasiado tímido para decírselo a la persona que te gusta cara a cara». Jin interrumpió con una sonrisa burlona. Toga frunció el ceño. «No soy tímida, Jin», le espetó, ahora un poco irritada. Antes de que la conversación pudiera continuar, una voz molesta vino de la habitación contigua. «¿Ustedes se callarían ya?», gruñó alguien, golpeando la pared. «Oh. Lo siento, Spinner», se disculpó Deuce rápidamente, bajando la voz. Cuando el silencio volvió a la habitación, Toga exhaló, tratando de continuar donde lo habían dejado. «No es que sea tímido», susurró ella. «Es solo que después de conocerlo un poco mejor, me di cuenta de que era una causa perdida».
Jin levantó una ceja, visiblemente confundido. ¿Una causa perdida? Repitió. Oh. Como un enamoramiento sin remedio. Pero si sabías desde el principio que no funcionaría, ¿por qué seguiste intentándolo tantas veces? La expresión de Toga se suavizó por un momento y apareció una sonrisa traviesa. Porque era divertido verlo frustrarse, y me gustaba verme linda, admitió Toga. ¿Solo por diversión? Preguntó Jin, sorprendido. Utilicé las apariencias de los niños y niñas más lindos que pude encontrar en toda la ciudad, explicó. Era como ir de compras y probarme diferentes conjuntos sin comprar nada. Pero al final, no importó. Rechazó a cada uno de ellos de la misma manera, sin siquiera mirarlos dos veces. Aunque cada vez se molestaba más, su respuesta nunca cambió. Jin frunció el ceño pensativo. A lo mejor a ese chico ya le gusta a otra persona. Toga lo había considerado. Sin embargo, cuanto más lo observaba, más se daba cuenta de que no era que él estuviera interesado en otra persona. No, dijo ella, su voz se volvió más suave. Simplemente no está interesado en esas cosas. En su mente, la figura de Bakugo apareció por un instante. De espaldas, con su postura desafiante, los brazos cruzados y ese ceño fruncido permanente, excepto por la única vez que lo había visto sonreír. Era alguien completamente centrado en su objetivo, románticamente inalcanzable, hasta donde ella podía ver. Parece que lo único que le importa es convertirse en el héroe número 1. Es genial por eso, pero no me gustaría pasar toda mi vida persiguiéndolo, rogando atención. Jin la miró de reojo, esperando una pista de lo que haría a continuación, pero cuando ella no continuó la conversación, decidió preguntar directamente. Entonces, ¿vas a encontrar a alguien nuevo en quien enfocar tu amor? Preguntó, sonando como un amigo curioso. Quizás alguien mayor y con más experiencia. Toga sonrió. Ya me gustas, Jin, pero como un hermano mayor, aclaró con calma, sin dejar de sonreír. Oh, como un hermano mayor, repitió Jin, como si la idea le conveniera. Yo puedo ser eso. Ambos se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Voy a salir un rato, dijo de repente Toga, levantándose de la cama y empezando a recoger sus cosas. Pero el plan de mañana, Ishigaraki. Solo cúbreme por un tiempo, Jin. Preguntó Toga. ¿No quieres que te acompañe? No, es algo que tengo que hacer solo. Jin dudó por un momento, pero finalmente asintió. Está bien, te cubriré, pero solo porque es lo que haría un hermano mayor. Simplemente no pienses en traicionarnos, porque ya sabes, odio a los soplones. No voy a denunciarte, Jin. Hay algo que quiero hacer antes de seguir adelante. Está bien, confío en ti. Pero espero verte a tiempo para el plan de mañana. Sí, respondió Toga antes de salir de la habitación. 50 minutos antes del examen. Aux y uno de los ayudantes de su agencia estaban camuflados entre las ramas de un árbol robusto. La suave brisa hacía crujir las hojas y las plumas de su espalda mientras observaban la fachada de la casa de los Todoroki. La luz del sol se filtraba a través de los árboles, creando un juego de sombras que aumentaba la tensión del momento. ¿Qué hacemos exactamente aquí, señor? Preguntó de repente el asistente, con una mezcla de inquietud y curiosidad en su voz. Aux sonrió con indiferencia, con la mirada todavía fija en la casa. Digamos que estoy siguiendo una especie de corazonada, respondió, ajustando la visera de largo alcance que sostenía en una mano. Sus ojos se agudizaron mientras examinaba la zona. Después de todo, dicen que el culpable tarde o temprano regresa a la escena del crimen, regresa para ver a la víctima que escapó. En ese momento, la puerta principal de la casa de Todoroki se abrió y Shoto apareció, despidiéndose de su madre en el umbral. Me dirijo al examen de la UA, pero cuando regrese, podemos repasar los detalles de la mudanza, si te parece bien, mamá, dijo Shoto, con voz seria pero con un trasfondo de felicidad mientras miraba a su madre, que estaba de pie en la puerta. Sobre eso, Shoto, empezó a decir su madre. Sin embargo, la falsa rey Todoroki no pudo terminar su frase. De repente, el sonido de pasos corriendo a toda velocidad hacia la casa llamó su atención. Están aquí, advirtió Aux mientras volvía a mirar a través de su visor, sintiendo una sacudida de tensión en el aire. Maldita sea.
No esperaba que Davi viniera personalmente. Esto podría complicarse. Se volvió hacia su asistente, su expresión se volvió seria. Te quedas atrás por ahora y pides refuerzos que sean fuertes contra el fuego. Y si es posible, comunícate con la agencia de Endeavor y avísales de la situación. El asistente asintió, consciente de la gravedad de la situación. En ese momento, Dewey emergió de los árboles, su figura oscura contrastaba con la luz del día. No te vas a escapar de mí, imbécil. Gritó, sacando un largo tubo de su espalda, listo para usarlo como arma. ¿Quién diablos eres tú? Exigió Shoto, colocándose instintivamente frente a su madre mientras una barrera de hielo salía disparada de sus pies, extendiéndose como un escudo protector. Frío. 2 veces comentó, impulsándose sobre el hielo con la pipa, realizando un salto similar a un salto con pértiga. Pero no hace falta que la defiendas. La que estás tratando de proteger no es en realidad tu verdadera madre. Así que harías bien en hacerte a un lado si sabes lo que es bueno para ti. Ante sus extrañas palabras, Shoto solo pudo fruncir el ceño mientras observaba a su madre retirarse más adentro de la casa. Así que mis sospechas no estaban del todo equivocadas, dijo Aux mientras descendía al suelo junto a Todoroki. ¿Qué demonios está pasando? Preguntó Shoto. Shoto observó a Aux, quien mantuvo una mirada seria y concentrada mientras escaneaba el área en todas las direcciones. Un segundo había sido suficiente para que perdiera de vista a Davi, y esperaba que reapareciera en cualquier momento. Discretamente, dirigió algunas de sus plumas en diferentes direcciones. Por favor, Shoto, entra en la casa y asegúrate de protegerla, pidió Aux, su tono ahora firme. Dime. Todoroki intentó pedir más explicaciones, pero fue interrumpido por otra voz. ¿De verdad quieres dejarlos a solas conmigo? Davi apareció de repente dentro de la casa, de pie detrás del falso rey Todoroki. ¿Eres tú otra vez? Gritó Shoto. Maldito seas. Davi intentó agarrar a la falsa rey por el cabello, pero antes de que pudiera, un par de plumas de halcón volaron rápida y precisamente, guiando a la mujer hacia el árbol donde se escondía su asistente. Bueno, esas plumas parecen bastante molestas, dijo Davi, avanzando amenazadoramente. Su presencia era casi opresiva. Pero supongo que no serán un problema si los quemo todos. De repente, Davi lanzó una poderosa ráfaga de llamas azules, creando una ola de calor que separó a Shoto y Aux mientras se movían para esquivar el ataque. En la confusión, Davi apuntó algunos ataques más a Aux, que tuvo que tomar el aire, cruzándose con Dewey por un momento. Solo ten cuidado con tus ataques. No querrías quemarme por error, ¿verdad? 2 veces cuestionado. No te preocupes, contestó Davi, ahora enfocando su atención en el árbol donde se escondía el asistente de Aux y lanzando otro poderoso ataque de llamas azules, sin anticipar que una imponente pared de hielo bloquearía su camino. ¡Oh, claro! Casi me olvido de que estabas aquí, Shoto. El actual heredero de la familia Todoroki. Exclamó Davi, con un tono lleno de burla. ¿Cómo se siente? Supongo que tendré que deshacerme de ti antes de seguir adelante. Davi asumió una postura de ataque, sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Solo asegúrate de dar un mejor espectáculo que el que hizo tu estúpido padre contra All Might. Espera. Aux gritó, pero antes de que pudiera moverse para proteger a Shoto, Dewey se trató de golpearlo con la pipa que aún sostenía con fuerza. No te olvides de mí. 2 veces exigido. Yo soy el que está más molesto por todo esto. Dime cómo engañaste a mi clon. Vamos, como si realmente pudiera hacer eso, Aux sonrió por un momento, esquivando sus golpes. Sabía de antemano que cuanto más agitado estaba alguien, más predecibles se volvían sus movimientos. No soporto a aquellos que traicionan a las personas que los rodean. 2 veces gritó. Nuestro deber es protegernos los unos a los otros. Y si héroes y villanos se atacan entre sí, debe hacerse cara a cara, no con trucos sucios. Al igual que Shigaraki planea atacar directamente pronto. Preguntó Aux. No me harás hablar de los planes de Shigaraki. Así que todos están trabajando juntos, dedujo Aux. Eso solo hizo que Dewey se enojara más. No te soporto. Las personas como tú, nacieron para ser héroes, nunca entenderán a aquellos que no tuvieron tanta suerte. 2 veces acusado.
Déjame decirte que estás equivocado, respondió Aux con seriedad. No lo tuve fácil por un tiempo, pero logré superar mis dificultades pasadas. ¿Y esperas que yo crea eso? Manipulaste a mi clon para que nos traicionara. Aux dejó escapar un suspiro de cansancio, echando un breve vistazo a las llamas azules. Por favor, aguanta un poco más, Shoto. Notas del autor. Cambiar de guiones a comillas. Gracias por tu recomendación, Kakarifers. A partir de este capítulo, utilizaré este formato para el diálogo, con la esperanza de mejorar la experiencia de lectura. Un agradecimiento especial a James Birdson por su comentario. Tus comentarios siempre son bienvenidos. Muchas gracias por leer, seguir y gustar. Siempre me hace sonreír.